Hola, ¿qué tal? Soy Jerónimo Kenner, periodista de Safras News Latam, y estoy con Germán Heisenech, climatólogo de la consultora de climatología aplicada. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo estás, Jerónimo? Un gusto y bueno, un saludo para todos los que nos están viendo, escuchando. Me alegro. Bueno, para hablar un poco del presente y yendo al corto plazo, la cosecha de la gruesa está con algunos demoras en los avances por exceso de precipitaciones y algún excesos en la humedad. ¿Cómo lo ves, la previsión para las próximas semanas? Claro, bueno, así en términos generales uno podría decir que la transición verano-otoño fue favorable porque hubo una reposición de lluvias muy interesante, que obviamente en el final de marzo, comienzo de abril fue en algunos sectores excesivo, pero veníamos de una provincia de Buenos Aires, por ejemplo, La Pampa muy seca que permitieron recargar muy bien los perfiles, lagunas que estaban muy secas se cargaron y eso de alguna manera hicieron un buffer para esos excesos de precipitaciones y hoy disponen todas esas zonas, incluso la zona núcleo, por supuesto sur de Santa Fe, estamos hablando del sudeste de Córdoba, o sea, estamos hablando de una gran parte del área pampeana con recargas de perfiles que realmente son muy importantes, ya no solamente pensando en el cierre de la cosecha, sino para lo que viene, ¿no? Y respecto de lo que me decías vos de los excesos, si querés, yo voy a compartir algunas placas y vamos a ir viendo un poquito lo que se está viendo para este, lo que tuvimos y lo que viene ahora en la proximidad. Esto es lo que llovió durante mayo. Hubo una recuperación, si te fijas ahí, supongo que se nota con el mouse. eh, Toda la zona del NEA, que ha llovido muy bien en lo que va de mayo, una zona que padeció la sequía de manera extrema, yo creo que es la zona que más ha padecido la sequía durante esta campaña porque ha sido muy persistente, pero justamente en lo que va del mes de mayo empezó a recibir tardíamente lluvias significativas, ¿no? En general, cuando analizamos toda la campaña, hubo 45 días duros para la región pampeana, para la zona núcleo, entre mediados de diciembre y finales de enero. Pero después, en general, el patrón pluvial que se dio, a pesar de que había un fenómeno en la Niña estado, no fue grave en el sentido de que las lluvias llegaron al final. En algún momento se creyó que el impacto negativo sobre la cosecha de granos gruesos iba a ser muy significativo. Posiblemente los maíces tempranos padecieron mucho aquel periodo seco entre mediados de diciembre y finales de enero, pero la soja resistió y hoy estamos viendo valores de rindes que son muy interesantes, muy positivos, digamos, en la zona núcleo, no solamente en la zona núcleo, sino en otras zonas que son un poco más marginales. Así que en general el saldo del verano ha sido bueno. Y después la transición, como hablábamos recién, la transición eh, verano-otoño fue favorable. Lo único que, bueno, nos está dejando, fíjate acá en todo lo que es la zona norte central de Buenos Aires y el noreste de Buenos Aires, una situación más comprometida en cuanto al nivel de reserva que son excesivos. Fíjate si esto yo lo traduzco en niveles de humedad. Ves, acá se nota todo el este bonaerense, el este noreste bonaerense, todo lo que es cuenca baja del Salado, más comprometido. No quiere decir que está en una situación de gravedad, ¿viste? Pero obviamente le está sobrando agua. Entonces, cuando vos planteás desde esta situación inicial, que es la foto actual, hoy a 15 de mayo, viendo qué disponibilidad de agua tenemos, vos ves la mayor parte de las zonas que van a trigo con buena disponibilidad de humedad. En general, sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, este de Córdoba, sur de Entre Ríos, el sudoeste de Buenos Aires está muy bien. Todas las zonas que van a la fina tienen buena disponibilidad. En este momento, lo único que se ve como un lado, si querés, negativo es lo que está pasando en el noreste de Buenos Aires porque están con suelos más saturados y si planteamos a partir de este mapa cuánta lluvia necesitamos para las próximas 2 semanas, este mapa nos está diciendo que no necesitamos lluvia, ¿no? Entonces, en una zona que no necesita lluvia ante el inminente evento que vamos a tener para las próximas horas, se nos puede complicar más, ¿no? O sea, fíjate el total que está previsto para este evento que viene ahora, que va a ser básicamente, estas son las lluvias de corto plazo
hasta el 21, ¿no? Hasta el 21 de mayo, pero estas lluvias que se están graficando acá en la provincia de Buenos Aires son fundamentalmente para viernes y sábado. Pueden empezar hoy ya, hoy a la tarde-noche, ya se pueden empezar a dar en el sur, pero estamos hablando de niveles de lluvia de 40, 50 o más milímetros sobre un escenario que, como te decía, bueno, no, es un escenario sin demanda, con lo cual, obviamente, que es una zona vulnerable. Que no se pueda pilotear, yo entiendo que sí, pero bueno, aquellos lotes que están muy, digamos, necesitados de seguir con la cosecha, en este evento pluvial van a tener un problema. Obviamente va a haber seguramente que lidiar con excesos hídricos, al menos durante 4 o 5 días después de esta lluvia, ¿no? Después, bueno, yo creo que la situación se va a ir moderando porque el panorama que se ve para el resto de mayo, ves que estos de acá, del 23 al 30 de mayo, es como que a gran escala te presenta la gran vastedad de la región pampeana o las zonas agrícolas del país prácticamente libre de lluvias. Eso deviene de una entrada de aire más frío y seco que viene justamente detrás de estas lluvias previstas para viernes y sábado. O sea que tenemos que pasar un momento un poco difícil para el noreste de Buenos Aires ahora, eso sí, lamentablemente no es difícil de esquivarlo, pero bueno, el cierre de mayo y la transición hacia el mes de junio en términos generales es bastante favorable, ¿no? Podríamos decir entonces que los riesgos pasan en estos días, pero en líneas generales es más o menos positivo, digamos. Yo creo que sí, porque viste, siempre hay un equilibrio difícil entre la necesidad de recargar los perfiles y la necesidad de avanzar y terminar la cosecha. Entonces, el que está avanzando con la cosecha dice, por favor que no llueva, por favor que no llueva, necesito terminar. Es lo que está diciendo un productor que está hoy en el noreste de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, las noticias para él en particular no van a ser las mejores, pero cuando pasemos este periodo y sus perfiles queden cargados y vaya a la fina, seguramente va a estar contento. El escenario para el resto de la zona núcleo no es tan presionado por los excesos hídricos. Se esperan lluvias en el sur de Santa Fe, en el sur de Entre Ríos el sábado, pero del orden de los 10 milímetros. Son recargas comunes que van a permitir mantener reservas superficiales sin mayores problemas. Entonces, es un escenario un poco más acomodado, no es complejo. La complejidad está, como decíamos, o más vulnerable la parte este de la provincia de Buenos Aires, sobre todo zona de invernada, donde hay campos de pastura, que no son tantos campos que van a la fina, ¿no? Perfecto. Y yendo, otro interés de los productores es la siembra fina para la campaña 2025-2026. ¿Qué nos puedes contar de eso? Las predicciones de las precipitaciones, cómo viene Bueno, el clima. en general, la foto inicial, como decíamos, es muy interesante porque tenemos, voy un poquito para atrás, las reservas están bien y si tomamos esto como foto inicial, con muy poca agua sobre eso, dado que el sistema ya entra en la calma, ¿no? No hay cultivos que demandan, no hay exigencias atmosféricas, la ecuación en este momento es favorable en cuanto a la disponibilidad de humedad. Y como la tendencia del invierno seguramente es a un invierno con lluvias dentro de lo normales o por momentos ligeramente deficitarias, pero partiendo de un nivel de reserva favorable, no vamos a una demanda alta para el invierno. Entonces yo creo que es un año como para hacer una fina interesante, con tecnología, con buena inversión. O sea, el productor puede pensar en aquellos años en que la fina le fue bien. Este es un año como para, digamos, y el trabajo tecnológico que hizo en esos casos, poder repetirlo o ir por ese camino, porque no es un año con restricciones de humedad en cuanto a la siembra. Por ahí podemos ver, si te fijas en el mapa, te vas para la zona del oeste de Córdoba, ahí está un poquito más regular todo, pero seguramente si el productor conservó humedad, hizo buenos barbechos, también incluso esa zona que está un poco más floja de humedad va a poder avanzar con la siembra, ¿no? Así que el escenario yo creo que para el invierno no es preocupante. También tenemos una tendencia de temperaturas moderadas en el sentido de que no vamos a un invierno riguroso. Eso a mí me preocupa un poco porque siempre hace falta un poco de frío, ¿no? Sobre todo, bueno, se pueden dar irrupciones de aire polar. Obviamente, cuando yo estoy hablando de tendencias climáticas, siempre hablamos de promedios, del trimestre. Y en ese sentido, lo que vamos a ver seguramente a finales de agosto, empezando a principios de junio, terminando en agosto, es posiblemente promedios de temperatura por arriba de lo normal en casi toda la región pampeana. Pero el productor que está escuchando no tiene que entender
que no vaya a haber irrupciones de aire polar. Obviamente las va a haber, pero su frecuencia va a ser más baja y entonces en general los promedios térmicos, cuando uno compute todo el trimestre, no va a ser tan riguroso. Es decir, vamos a un invierno moderado, seguramente con una oferta de agua cercana a lo normal, y eso es una ventaja en el sentido de que no vamos a estar con mucha exigencia en cuanto a la demanda de lluvias para septiembre o finales de septiembre, comienzo de octubre, cuando empiece la floración de trigo. Por eso yo decía que es un año siempre hay que ir con cuidado, ¿no? Pero es un año optimista para la FINA desde el punto de vista climático, porque tenemos condiciones de partida muy buenas y con un escenario de precipitaciones relativamente normal, vamos a una salida a la primavera que está interesante porque seguramente se va a concretar dentro de los valores normales. Perfecto. Justamente te iba a preguntar en relación al invierno, que hay un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que habla de altas heladas, de moderadas a altas temperaturas por el ingreso de masa de aire polar desde el oeste cordillerano. ¿Coincidís? ¿Cómo podría afectar directamente esto a los cultivos? Bueno, en el corto plazo vamos a ir obviamente a tener masas de aire polar, pero en este momento con la tendencia que tenemos para el invierno, no sé cuáles son las fuentes de la bolsa de cereales, pero si se valida un poco la tendencia que estamos viendo nosotros y que más o menos consensuamos con el servicio meteorológico, va a ser un invierno más bien moderado. Entonces, cuando son inviernos moderados, si bien el riesgo de helada tardía a finales de septiembre, principio de octubre para la zona núcleo siempre está, yo creo que es un riesgo disminuido, no es un riesgo aumentado. No es que vamos a estar transitando un invierno riguroso, vamos a transitar un invierno moderado. Por otra parte, las condiciones de gran escala a nivel planetario, cuando pensamos en el fenómeno del niño, esta es la situación actual, fenómeno del niño, la niña, lo que sea, ¿no? En el momento actual, la foto actual nos muestra que estamos en una situación de neutralidad y esa situación de neutralidad es claramente proyectable a prácticamente todo el año. Fíjate si en términos probabilísticos y analizamos los modelos probabilísticos para el resto del año, la fase neutral del ENSO, o sea, ya sea niño o niña, pero bueno, en este caso no hay un corrimiento hacia uno de los dados, no hay un corrimiento hacia un calentamiento o hacia un enfriamiento. Lo que predomina es la neutralidad. Y eso también avala un poco el protagonismo de la escala regional en el clima, es decir, no nos vamos a ir corriendo hacia condiciones más rigurosas que se asocian a situaciones la niña en cuanto a disponibilidad de agua y a frío. La niña es más bien, justamente, como el invierno se mantiene más seco y más riguroso, la salida a la primavera es más difícil y la potencialidad de tener heladas tardías también es más alta. Con el fenómeno del niño se da más bien todo lo contrario. Y en esta situación de neutralidad, que dejando de lado cualquiera de las dos posibilidades niño-niña, que es lo que vamos a ver para este año, estamos básicamente en una situación de circulación que es muy favorable como para que ese invierno se mantenga moderado, es decir, con circulación de aire del noreste, con baja frecuencia de irrupciones de aire polar. Así que bueno, iremos viendo cómo se corrige esta tendencia, pero en principio, visto desde hoy, yo te diría que la foto es muy buena, la perspectiva para el invierno, aún con precipitaciones que en algún momento pueden faltar, porque eso es bastante lógico, estimamos que no es una salida a la primavera que va a ser compleja, ¿no? Así que el escenario en general desde el punto de vista climático es bastante más calmo, por ahí hay otras herramientas que el productor tiene en cuenta, como no sé, todo el tema de mercados, pero en este caso el clima es como que está más claramente inclinado para una situación favorable, ¿no? A veces o sea, el mercado y el clima siempre resumen las dos grandes incertezas para que el productor tome decisiones. Bueno, en este caso nunca se puede decir 100% de cómo se va a comportar el clima, siempre son aproximaciones, eso también el productor lo tiene que tener clarísimo, pero la tendencia va más bien para una situación moderada, con buena salida hacia la primavera, una vez que transitemos un invierno que no va a ser riguroso, ¿no? Perfecto. Y te he escuchado en algunas entrevistas recientes hablar sobre el mes de octubre.
en cuanto a las precipitaciones. ¿Qué me puedes contar de eso? Bueno, ¿Cuántas se espera? bueno, es el mes clave, ¿no? Octubre es el mes clave para digamos, el escenario donde se define, digamos, la FINA en general en gran parte de la zona núcleo norte. Por ahí en el sur, en el núcleo del sur, todo lo que es sur de Buenos Aires, se atrasa un poquito para fines de octubre, principio de noviembre, pero en principio lo que estamos viendo gira todo en torno al mismo concepto. Si nosotros vamos manteniendo ese nivel de reserva, que el laburo de conservación de humedad los productores lo hacen con mucha eficiencia, si se conserva bien la humedad y tenemos precipitaciones que van acompañando en septiembre, como estimamos que van a ser así, normalmente el mes de octubre es un mes donde las precipitaciones se aceleran, en el sentido, aceleran, no, digo, aumentan el volumen, a eso me refiero, ¿no? Crecen en volumen. No hay ningún indicio que nos permita en este momento decir que ese crecimiento de las precipitaciones del mes de octubre no vaya a estar presente. Posiblemente haya matices en eso, ¿no? Todas las zonas al mismo tiempo van a tener una convergencia hacia un octubre con mejor lluvia. Obviamente va a haber matices, pero no tenemos ningún argumento. Es más, si me presionás, yo te diría que hay argumentos a favor de que ese mes de octubre tenga buenas lluvias, porque tenemos una transición desde el otoño al invierno con mucho viento del noreste y estimo que esa situación va a volver rápido una vez que pasemos el invierno. Con lo cual, yo creo que vamos a estar mucho más cercanos a los valores normales en el mes de octubre, que en la zona núcleo ya predominan cerca de los 100 milímetros. Y con buen nivel de reserva saliendo desde septiembre, más 100 milímetros en octubre, yo creo que la campaña fina se podría desarrollar dentro de una situación muy cercana a la normal, es decir, podríamos en principio hablar de rendimientos cercanos a los normales o quizá en algunos sectores con corrimientos positivos. Yo estimo que es una campaña para ponerle, como se dice habitualmente, fichas a la fina, ¿no? En el sentido de que está bien, tiene una buena condición de partida, una buena previsión para el invierno. Ya te dije, lo único negativo por ahí es que a mí no me gusta que el invierno sea tan liviano. Me gusta que, por la experiencia que tengo, generalmente las campañas de grano fino son mejores cuando tenemos un poco de frío más intenso en la mitad del invierno, ¿no? Pero bueno, lo que está viendo es un invierno moderado. Perfecto. Y ya que lo mencionaste, yendo al evento de La Niña, la Oficina de Riesgo Agropecuario habla de un 38% para el último trimestre. Eh, ¿Coincidís? ¿Cómo la ves? Y también una comparación respecto a las últimas campañas que sabemos que tuvieron un impacto fuerte. Sea, mire, claro, eso se puede coincidir o sea, no se puede no coincidir con lo que pone la hora, porque en general son lo mismo que yo les planteo en esta última placa que les mostraba, también es como que ya está totalmente neutralizado y esos los modelos que anticipan el comportamiento del niño, la niña, la sigla ENSO, en general el indicador ENSO cuando se habla de los dos eventos a la vez, van por ese lado, ¿no? Manteniendo la neutralidad. Así que desde ese punto de vista podemos quedarnos tranquilos que no va a haber un corrimiento hacia un lado o hacia el otro, nos vamos a mantener ahí. A veces es más interesante, digamos, como herramienta de largo plazo, es interesante saber que el año va a ser niño o niña, porque sabemos que con el fenómeno del niño hay mayor predisposición de las lluvias a tener corrimientos positivos y con la niña mayor predisposición a tener corrimiento negativo. Anticipar, y cuando tenemos ese anticipo, uno toma decisiones en base a algo un poco más certero, ¿no? A veces son decisiones restrictivas. Obviamente, si vos tenés por delante un escenario de la niña, no vas a hacer la misma campaña, no vas a usar la misma tecnología que si tenés por delante un escenario del niño. Bueno, en esta cosa, en este escenario que tenemos por delante, es la neutralidad. Por eso yo decía, es buscar años buenos bajo condiciones neutrales y tomar decisiones tecnológicas en base a eso. Y me hiciste otra pregunta que se me perdió ahora, me parece, pero no sé si... Respecto a las comparaciones con otros años, digamos que Ah, tuvieron un cierto claro, impacto importante. exacto, sí, bueno, lo que pasa que, claro, con respecto de la niña tuvimos efectos negativos marcados entre el 20 y el 23, después vino un efecto un evento niño. Bueno, esa condición niña se repitió después del niño último, ¿no? O sea,
salimos del 22-23, en la última niña fue el fracaso grandísimo de la cosecha. Ahí pasamos a la 23-24 con el evento niño, una gran recuperación en general. Y la campaña 24-25 insinuó una repetición de la niña, porque al final fue un evento totalmente débil que podríamos decir que tuvo alguna injerencia entre mediados de diciembre y enero, pero la verdad que no fue definitivo porque después nos recuperamos muy bien, así que fue comparativamente con el periodo largo niña que se dio entre el 20 y el 23, esta niña fue insignificante. Así que bueno, lo que tenemos por delante básicamente es un escenario de neutralidad. Yo creo que el productor en ese sentido se puede quedar tranquilo, que no vamos a ir a un escenario de seca, sobre todo patrocinado por la niña, ¿no? O sea, la niña no va a ser un indicador para este año, un indicador de peso, así que por ese lado no va la cosa. ¿Que puede haber periodos secos? Bueno, sí, pueden aparecer periodos más secos, más húmedos. Intraestacionalmente puede haber volatilidad del clima, eso se da siempre, pero eso va a depender todo de la escala regional. No va a haber un forzante climático de escala planetaria que defina un corrimiento claro hacia lo húmedo o un corrimiento claro hacia lo seco. Eso no va a estar. La volatilidad del clima va a ser totalmente vinculado a la escala regional. Y eso en general se mira en periodos más cortos, ¿no? En periodos de un bimestre, de un trimestre, no más allá. Pero en general, ya te digo, y volviendo, no quiero ser reiterativo, es una campaña que va a ingresar al invierno con una foto, con un perfil, con perfiles de humedad, con muy buena disponibilidad. Y bueno, el productor argentino sabe que conservando la humedad en el invierno, la salida a la primavera es mucho más liviana, ¿no? Perfecto. Bueno, ya para ir cerrando, te pido si, si puedes dejar de compartir. Sí, ahí vamos. Estamos, dejamos. Perfecto. Bueno, ya para ir cerrando y para hacer un balance con lo que venís diciendo, para que los productores se queden tranquilos, bueno, estas lluvias de estos días van a complicar un poco, pero se puede tener tranquilidad para la cosecha gruesa y después, ya entrando en invierno, te preocupa un poco las temperaturas heladas que por ahí no van a suceder tanto. Y bueno, pero en líneas generales el balance es positivo para este año. El balance es positivo, sí, esto que hablábamos de la vulnerabilidad de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el este, con este próximo evento, es sectorizado, ¿no? No estamos hablando de una problemática que se va a generalizar. Las lluvias que pueden llegar a Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, no son graves, incluso oeste, La Pampa, oeste de Buenos Aires no serían graves. Es básicamente la parte baja de la cuenca del Salado. Después incluso se va a moderar esa situación. Así que el evento es más bien sectorizado. Y sí, lo que yo veo como más problemático es que, bueno, no es problema, es una cuestión de manejo. Yo muchas veces interactuando con productores me dicen que prefieren inviernos un poco más rigurosos. Riguroso no en el sentido de, o sea, que haga frío, ¿no? Pero este es un invierno que hay bastante consenso que va a ser un invierno moderado. No, de nuevo, insisto con ese concepto, no quiere decir que no vayamos a tener alguna semana donde vamos a tener mucho frío, obviamente, pero de punta a punta el invierno va a tener promedios por arriba de lo normal. Perfecto. Bueno, Germán, agradecerte por el tiempo, por tu claridad y seguramente estaremos hablando pronto. Muchísimas gracias, Jerónimo, un gusto. Hasta luego.